esta interpelación. Se lo tengo que reconocer, señoría. Tenía mis sospechas, porque efectivamente cuando se registró el texto de esta interpelación, que lo decía anteriormente el presidente, en su condición de portavoz del Gobierno para que informe sobre los criterios aplicables para la selección de los asuntos a tratar en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, rápidamente pensé que usted iba a utilizar este enunciado, esta interpelación, para hacer la intervención que ha realizado esta tarde. Y mientras le escuchaba, estaba tomando la decisión de cómo responderle. Y fíjese, y al final he tomado la decisión de responder desde la prudencia y desde la responsabilidad. Y no porque sus palabras y las de muchas de las palabras de los que están emitiendo los distintos portavoces del Partido Popular merezcan una reprobación. No lo voy a hacer por respeto y por responsabilidad especialmente con el pueblo valenciano. Porque fíjese, es curioso, señor Márquez, todos los gobiernos vamos a tener que hacer frente a distintas crisis. Ningún gobierno de ningún color político está exento durante los años de su mandato y de su gobierno de hacer frente a las crisis. Es verdad que la diferencia está en las respuestas que se dan. Y las respuestas que este gobierno ha dado a las distintas crisis que nos ha tocado gestionar ha sido siempre estar al frente, dar respuesta a la gente que más lo necesitaba, acelerar al máximo que los perjudicados tuvieran cuanto antes esas ayudas. Y, en definitiva, y sobre todo, buscar soluciones. Porque lo importante, cuando se hacen frente a las distintas crisis, no es buscar culpables, como ustedes constantemente hacen, sino buscar soluciones. Pero es que, además, no deja de ser curioso que cuando es un gobierno del Partido Popular el que hace frente a una crisis, sus respuestas siempre son las mismas. Da igual que sea la Dana. Da igual que sea el Yacolet 42, da igual que sea la 11M, da igual que sea la crisis de las vacas locas. Cuando son ustedes los que están al frente de los gobiernos, el problema es de la política, el problema es de los políticos, el problema es del Estado, el problema es del Estado de las autonomías. El problema siempre es de todos menos de ustedes, señorías. Y es que el problema, en vez de buscar soluciones, ustedes se afanan en buscar culpables para salvarse a costa de todos. Y es curioso que cuando una crisis es llevada a cabo por un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas, las soluciones que ustedes plantean siempre es la misma, que la responsabilidad es de esos políticos y que la solución pasa porque esos políticos se vayan. Por eso le decía, señor Márquez, que no vamos a entrar en su juego, porque ahora este Gobierno en lo que está es en lo importante, y es estar al lado del pueblo valenciano, con todos los recursos que tengamos, a disposición de todos ellos y a todas ellas, y el tiempo que haga falta. Y desde el pasado 29 de octubre, señor Márquez, se lo dije ya la semana pasada en su pregunta, los hechos y la cronología están muy claras y ahí está. Y no se preocupe, que tiempo habrá de esclarecer esas responsabilidades. Pero hoy la responsabilidad nos lleva a estar al lado del pueblo valenciano. Y no vamos a entrar en otro tipo de discursos, porque a nosotros, al Gobierno de España, lo que le preocupa hoy es que las ayudas lleguen lo antes posible, que la gente de Valencia sienta la cercanía del Estado. Y por eso hemos puesto en marcha 62 oficinas con más de 600 trabajadores para dar una respuesta clara, rápida y concreta a todos esos afectados. Y vamos a seguir ahí, buscando todavía a las personas que están desaparecidas. Y vamos a seguir ahí, retirando todo el lodo de las calles y las alcantarillas. Y vamos a estar ahí, limpiando las calles de vehículos.
Y vamos a estar ahí, en definitiva, al lado de la gente todo el tiempo que haga falta, creando escudos que protejan a los trabajadores, que protejan a las empresas y que, en definitiva, permitan a los valencianos y a las valencianas recuperar la normalidad cuanto antes. Y esa es la responsabilidad que, desde luego, este Gobierno va a ejecutar. Y sería deseable, sobre todo por respeto a las personas, especialmente del pueblo valenciano, que han vivido la peor crisis climática que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, que todos tuviéramos altura de miras, que todos trabajáramos desde el respeto y la responsabilidad. Señor Márquez, es lo mínimo que se le pide y se le exige a los dirigentes políticos. Y, señor Márquez, simplemente un detalle que veo que a usted se le olvida, pero que creo que me parece muy importante. El máximo dirigente de la comunidad autónoma de la Generalitat Valenciana, yo creo que usted lo recordará, a la 1 del mediodía compareció en rueda de prensa y publicó un tuit en el que aseguraba que el temporal amainaría hasta las 18 horas. Desde ahí hasta prácticamente las 8 de la tarde, silencio administrativo. Silencio administrativo. Por tanto, señor Márquez, no vamos a entrar. Lo siento mucho, pero no vamos a entrar en su juego. ¿Es el momento de la responsabilidad? Sí, es el momento de la responsabilidad. Los españoles, señorías, tenemos muy claro en nuestra memoria cómo actuaron ustedes en las distintas crisis que asoló a este país. O les tengo que recordar la respuesta que dieron todos ustedes a los familiares del Yacolet 42, o en los atentados del 11 de marzo, o con el Prestige. No, en este Gobierno no van a encontrar eso. Este Gobierno estamos a lo que hay que estar, a lo importante, al lado de la gente, trabajando para recuperar la normalidad en el pueblo valenciano, dando respuesta urgente a las necesidades, movilizando más de 14.000 millones de euros para atender las demandas del pueblo valenciano, inmersos en la reconstrucción de la Comunitat Valenciana. Y, desde luego, vamos a estar también ahí, apoyando y generando ese relanzamiento de la Comunidad Valenciana. Así que lo siento mucho, senador, no nos busque ahí, porque no vamos a estar, porque merecen todo el respeto las víctimas de la Dana, porque merecen todo el respeto del pueblo valenciano, porque merecen que nos pongamos a trabajar. Y nosotros vamos a estar ahí buscando y planteando soluciones. Si ustedes quieren buscar culpables, hágalo, pero no se preocupe, que, como le decía anteriormente, la hemeroteca y los hechos son muy claros y la gente sabe perfectamente dónde estaba cada uno el pasado 29 de octubre. Así que, señoría, de verdad, espero que en estos momentos, que es más necesario que nunca, estén a la altura de las circunstancias y que, por una vez, actúen con responsabilidad, que es lo menos que se espera del principal partido de la oposición en este país. Sabemos dónde estaba cada uno. Y limpiar las calles, yo creo que hay que reconocer que la gente fue la primera que se tiró a limpiar las calles, que no fueron precisamente las administraciones ni la clase política. Recordando el tuit que usted ha dicho, eso lo dijo la EMET. Y además fue la delegada del Gobierno de Valencia la que lo dijo, se lo recuerdo también, que la alerta estaba hasta las 6 de la tarde, después ya se amplió. Señora ministra, usted debió advertir a la ciudadanía de los riesgos de la Dana en la rueda de prensa del día 29 de octubre. Por supuesto, hay temas que debiera responder no usted, sino la señora Rivera, que ha sido indolente y que ha sido una ministra absolutamente desaparecida, que ha hecho una dejación de funciones ante una riada, en nuestra opinión, y claramente mortales, sin tener la más mínima cercanía con la gente. No ha ido a Valencia, no ha ido a Castilla-La Mancha, no ha tenido ninguna empatía, no ha tenido ninguna solidaridad. Rivera aparecía entre risas, abrazos, besos, como estrella de cine en Bruselas. Esto, si en Alemania, y termino, si en Alemania una ministra de Transición Ecológica tuvo que dimitir precisamente por el hecho de haber sido de vacaciones en una riada muriendo 180 personas, esta persona, la ministra, no puede ser premiada. Encima, con más de 200 europeos, 200 Ruego vaya españoles finalizando, muertos. señoría. Sí, termino. El mayor problema de Europa no es Trump, no es China, no es Rusia. El primer problema es que Europa tiene que resolver si las personas elegidas para elegir nuestro destino son ejemplares, y Rivera no lo es. Señorías, a continuación procede el debate de la moción por la que se insta al Gobierno. Ay, perdone, señora ministra.
Perdón, señora ministra. Señora ministra, tiene la palabra. Discúlpeme. Nada, disculpado, presidente, faltaría más. Señor Márquez, que se lo dije la semana pasada y que se lo vuelvo a reiterar ahora, que los hechos y la hemeroteca están ahí. Y usted lo conoce, como lo conocemos todo el mundo. Y saben perfectamente que ya desde la semana del 23 al 29 la agencia, la EMET, estuvo trasladando información. Y también saben lo que hizo la propia Confederación Hidrográfica del Júcar, dando datos y dando información de una manera constante. Si lo conocen perfectamente. Si ustedes saben lo que hizo uno y los que hicieron otros, le decía anteriormente, con la misma información, el señor Mazón, por ejemplo, salió a la una diciendo que allí no pasaba nada y después se marchó no sabemos dónde. Con esa misma información, por ejemplo, la Universidad de Valencia decidió clausurar las clases o la propia Diputación Provincial de Valencia hizo también lo mismo, diciéndole a sus trabajadores que se fueran a sus domicilios. Y luego, fíjense, si es que se lo decía anteriormente, ustedes han utilizado esta interpelación para seguir en esta estrategia tan común en todos ustedes de generar ruido y de generar debates estériles. Si es que son ustedes ya muy conocidos, siempre hacen lo mismo. Ustedes utilizan cualquier tema, cualquier asunto, para generar una bomba de humo y que de esa manera la atención se vaya para otros sitios y que de ese modo sus responsabilidades puedan ir diluyéndose. Mire, señor Márquez, la actitud que están teniendo ustedes en Europa, les voy a calificar de absoluta deslealtad y también de mezquindad. De deslealtad y de mezquindad. También les diré, seguramente cuando uno se atreve a decir lo que dice en los medios de comunicación o cuando vaya a Bruselas, una vez más, a hablar mal de su país, seguramente lo que está trasladando es su propia impotencia y, desde luego, también su falta de liderazgo, aquí en España y fuera de ellas. Ustedes lo que están haciendo en Europa es a lo que nos tenían acostumbrados aquí, que es la deslegitimación constante de las instituciones. Lo hacían aquí con el Congreso de los Diputados y ahora también lo quieren hacer con las instituciones europeas, porque esta es su línea estratégica. Esto es lo que ustedes hacen siempre cuando están en la oposición. Eso sí, plantear propuestas constructivas, ideas constructivas, ahí ustedes andan muy escasitos. Pero generar ruido y debates absolutamente estériles, he de reconocer que ustedes son unos auténticos profesionales. Pero vuelvo a las primeras palabras, señor Márquez. Hagan ustedes lo que consideren. Yo simplemente les voy a dar una recomendación. Ahora es el momento de la responsabilidad. Y hay que estar donde hay que estar, trabajando para dar respuesta y solución al pueblo valenciano, al lado de los vecinos, al lado de los trabajadores, al lado de las empresas, limpiando las calles, al lado de la gente, apoyando a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, apoyando a nuestras Fuerzas Armadas. En definitiva, estando a la altura de las circunstancias. Ahí vamos a estar nosotros, ustedes hagan lo que consideren. Muchas gracias.